Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenido a nuestra segunda clase en el libro de Apocalipsis. Vamos a seguir con la introducción al libro en este día. Y un saludo a todos los que fueron parte de la primera clase y siguen listos para seguir abordando este tema. Y mientras esperamos que algunos se conecten, vamos a mencionar solamente que allí, bueno, el lunes estuvimos viendo principalmente temas relacionados al contexto histórico. Consideramos el método literario del libro, vimos que estaba escrito en un método epistolar, que era profecía, que era literatura apocalíptica. También mencionamos algo sobre el contexto en el que fue escrito, en la isla de Patmos. Hablamos del autor y vimos que el autor del libro era Juan el apóstol. Y también vimos algo de la controversia que había históricamente relacionado con la autoría del libro. Después hablamos algo sobre la fecha, que quizás es uno de los temas más controversiales, ¿cierto? Vimos que la mayoría hoy en día cree que fue escrito al fin del primer siglo, por ahí en 95, 96 después de Cristo, pero que hay un muy buen argumento para pensar que fue realmente escrito mucho antes del 70, por ahí por el 65 probablemente, durante el tiempo del emperador Nerón. Entonces, eso ocupó gran parte de nuestro tiempo el día lunes. Y algunos de los argumentos era que Nerón era el sexto rey mencionado en Apocalipsis 17. También está el tema de su nombre, la gematria, el 666, el famoso 666 que finalmente apunta a Nerón César. Entonces, esos son algunos temas que vimos la clase pasada. Un saludo a todos los que se han ido conectando. En este momento veo a Yeyo Yaspet, Cristian Sepúlveda, Fabián, Danilo. Un saludo a todos los que están viendo en este momento. Ahora vamos a seguir con este tema de la introducción a Apocalipsis y vamos a ver otro aspecto que es muy interesante relacionado a este libro y que va a ser bastante significativo cuando vamos a interpretar el libro. Y eso es el tema de la cronología. Si Apocalipsis realmente es un libro cronológico en la manera que es presentada, o si tiene paralelismos o va recapitulando sobre temas similares. Entonces eso es algo que vamos a considerar ahora en este tiempo. Entonces, ¿cómo están ordenadas las visiones en Apocalipsis? Hay que entender primeramente que las visiones están ordenadas en el orden que Juan vio estas visiones, porque dice, después de esto vi constantemente. Entonces es el orden en el que él recibió estas visiones, pero no necesariamente eso implica que ese es el orden en el cual se cumplieron. Y hay varias razones para pensar que Apocalipsis contiene una buena cantidad de paralelismos o donde va recapitulando sobre la misma información, pero explicándolo de diferentes maneras. Y en eso podemos ver claramente ciertas similitudes en las diferentes secciones. Ahora, como mencioné en otra ocasión, la postura más popular, incluso en el día de hoy, es el dispensacionalismo. No hemos hablado, más adelante vamos a explicar eso un poco, pero generalmente
se cree que habrá un futuro periodo de 7 años de tribulación y que los capítulos 4 hasta el 19 están hablando de ese futuro periodo y la mayoría cree que eso es explicado de manera totalmente cronológica en ese sentido. Entonces, piensan que, claro, la tribulación empieza y termina ahí con la venida de Jesús en el capítulo 19. Pero hay varias razones para cuestionar eso. Incluso entre algunos futuristas no ven necesariamente todo esto como algo cronológico. Algunos lo ven dividido en dos partes. Entonces, ve la tribulación en el capítulo 4 hasta el 11 y después una recapitulación del capítulo 12 al 19. Entonces, esa sería una perspectiva. Y realmente muchos intérpretes entienden que o ven que Apocalipsis tiene 7 secciones paralelas, podríamos decir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a interpretar el libro, vemos que empieza con las 7 iglesias, ¿cierto? Tenemos 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. Tenemos 7, la mujer, la bestia, el cordero, estas visiones, ¿cierto? Tenemos después 7 plagas, que son finalmente las 7 copas. Tenemos después esta última sesión, la ramera, la bestia, Babilonia y el cordero, y después tenemos el milenio. Entonces, algunos incluso creen que cada una de estas finalmente está hablando de lo mismo y que en cada una de estas está la segunda venida de Cristo. Entonces, hay diferentes perspectivas en cuanto a la cantidad de recapitulación y a la cantidad de paralelismos que contiene el libro de Apocalipsis, pero parece bastante claro que de la realidad de esto. Entonces, esto obviamente va a afectar cómo entendemos ciertos capítulos y cómo y en qué lugar cronológicamente vemos el cumplimiento de esos capítulos. Ahora, ¿por qué no deberíamos pensar que esto es algo totalmente cronológico? Bueno, yo creo que hay varios ejemplos. Por ejemplo, este tema de la bestia, que aparece, ¿cierto?, en Apocalipsis capítulo 13. Vemos que la bestia aparece en capítulo 13, pero antes de eso también aparece porque la bestia persigue a los 2 testigos en el capítulo 11. Pero ¿cómo puede ser eso si recién aparece en el capítulo 13? Entonces, en ese sentido hay una recapitulación. O también otro ejemplo es la caída de Babilonia, porque en el capítulo 14 uno de los ángeles declara que Babilonia ha caído, pero después recién en el capítulo 17 vemos que Babilonia todavía está en pie y ahí 17 y 18 hablan de la caída de Babilonia. Entonces, claramente vemos que tenemos que reconocer algo de recapitulación en este libro, ¿cierto? También hay una gran similitud entre los juicios de trompeta que vemos en capítulo 8 y después los 7 juicios de trompeta y las 7 copas que después vemos en el capítulo 16. En los dos casos,
la primera afecta la tierra, la segunda afecta el mar, ¿cierto? La segunda copa o la segunda trompeta. La tercera copa y trompeta afectan los ríos. La cuarta afecta a los astros. La quinta afecta a los hombres. La sexta afecta al río Éufrates. Y la séptima es el fin. Entonces, vemos en esto un elemento muy claro de paralelismo que debe tener en mente cuando, después obviamente vamos a entrar en mucho más detalle cuando vamos versículo por versículo a través del libro, pero esto es solo para empezar a pensar de esta manera, ¿cierto? Porque para muchas personas esto es muy nuevo. También quiero mencionar que en otros libros como Daniel, que tiene varias similitudes al libro de Apocalipsis, también hay este paralelismo. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2 tienes la visión con la estatua, con los 4 metales. Después en el capítulo 7 tienes otra visión, pero esta vez con 4 bestias. Pero la visión de los 4 metales y las 4 bestias no es que son 8 imperios, son los mismos 4 imperios, pero explicados de otra manera y con más detalles. Incluso después, cuando vas a Daniel capítulo 8, en el capítulo 8 después toma uno de esos imperios, el tercer imperio, y nos da más detalles sobre eso. Entonces, obviamente no podemos pensar que Daniel 7 y 8 son cronológicos, porque en el 7 nos da los 4 imperios y en el 8 vuelve atrás y a hablar del tercer imperio. Entonces, no es algo nuevo o no es algo único de Apocalipsis esto de la recapitulación o del paralelismo. Pero como mencioné, vamos a ver eso más adelante en detalle cuando empecemos a interpretar el libro. También vemos similitudes o elementos del resto de las escrituras en Apocalipsis. Es interesante porque a diferencia del resto del Nuevo Testamento, Apocalipsis nunca cita directamente al Antiguo Testamento. Pero sin embargo hay alusiones y imágenes y frases que tienen su origen en el Antiguo Testamento, aunque nunca es citado textualmente, podemos decir. Y vemos imágenes, por ejemplo, del Éxodo, del cautiverio en Babilonia, y por otro lado también incluso imágenes de la vida de Cristo. Entonces, algunas imágenes el Éxodo, por ejemplo, tenemos a los 2 testigos en el capítulo 11 que mueren en la ciudad llamado Egipto simbólicamente, y obviamente en el Éxodo Israel está saliendo de Egipto. Vemos plagas similares a las que cayeron sobre Egipto, oscuridad, ¿cierto? Langostas, agua que se convierte en sangre. Vemos que los cristianos en capítulo 1, versículo 5, son libres por la sangre del Cordero, así como los judíos fueron libres por la sangre del Cordero en Egipto. Vemos el dragón que persiguió a la mujer en el capítulo 12. En Ezequiel 29 y en el Salmo 74, Egipto es llamado un dragón. Entonces, como en el antiguo Israel, la mujer habiendo escapado del dragón se nutre en el desierto. Israel cuando cruzó el Mar Rojo cantó la canción de Moisés, ¿cierto? Cuando llegaron al otro lado. Y por otro lado, en el capítulo 15 vemos que los redimidos cantan la canción de Moisés y del Cordero. Y también tenemos referencia al tabernáculo y a sus elementos. Hebreos nos dice que el tabernáculo era una copia de un tabernáculo celestial. En Hebreos 9, versículo 9, también en versículos 23 y 24. Y
Juan vio un tabernáculo celestial en esta visión en Apocalipsis y lo describe. Habla de candelabros de oro, ¿cierto? En capítulo 2 y capítulo 11 habla del maná escondido que es asociado al arca del pacto. Habla del altar de incienso en capítulo 8, del lugar santísimo en el capítulo 11 y el capítulo 15. Menciona la arca del pacto también en el capítulo 11. Y hay ciertos elementos de similitud entre la Nueva Jerusalén en el capítulo 21 y el lugar santísimo, finalmente. Entonces hay que reconocer estos elementos del Éxodo, especialmente, que encontramos en el libro de Apocalipsis también. También hay muchas imágenes de exilio en Babilonia. Vemos que la ciudad amada es sitiada en capítulo 20, versículo 9. Vemos la caída de Babilonia, ¿cierto? Como ya mencioné antes, especialmente en capítulo 17 y 18. Y todo eso también trae recuerdos del exilio babilónico. Pero también hay imágenes de la vida de Cristo, como mencioné. La muerte de Cristo, su resurrección y victoria sobre Satanás son temas frecuentes que ocurren en el libro. En el capítulo 12 hace una referencia a su nacimiento, a su ascensión. Vemos que el ministerio de los testigos tiene ciertos elementos similares al ministerio de Jesús en la tierra. Murieron en la ciudad donde nuestro Señor fue crucificado y después de 3 días resucitaron y ascendieron al cielo. Y la ciudad perseguidora fue castigada tal como lo fue Jerusalén. Entonces es importante destacar que no estoy diciendo que el libro de Apocalipsis está prediciendo el éxodo o está prediciendo el nacimiento de Cristo o el juicio, el exilio babilónico. No estamos esperando que esos eventos se repitan, pero sí presenta una similitud entre los eventos futuros y esos eventos pasados que menciona. También vamos a ver en este tiempo algunos otros elementos que tenemos que considerar al interpretar el libro. Y el primero de esto tiene que ver con el alcance geográfico de las visiones. Entonces, finalmente, el libro de Apocalipsis muchas veces hace referencia a todos los que habitan la tierra, a eventos que afectan toda la tierra, y la mayoría interpreta esto como eventos globales. La mayoría toma esto como que el libro nos está diciendo que estos juicios, estas cosas, son juicios que serán sobre toda la tierra. Ahora, una palabra que para tierra que se ocupa frecuentemente es esta palabra griega ge, y en español en realidad tiene bastante similitud a la palabra tierra en español, porque cuando hablamos de tierra, podemos hablar de salir y tomar un puñado de tierra, pero también podemos usar la misma palabra para hablar de todo el planeta. Y esta palabra ye funciona así. Puede estar hablando de el planeta entero, o puede estar hablando de la tierra misma o de una zona específica. Muchas veces Israel es simbólicamente la tierra, se refiere muchas veces a eso, y simbólicamente las naciones gentiles son contrastados con la tierra como el mar, básicamente. Entonces, en muchos casos en la literatura profética, el mar representa las naciones gentiles y Israel es la tierra. Entonces, frases como
todos los habitantes de la tierra o los reyes de la tierra, podría ser simplemente una referencia a Israel y a sus gobernantes. Entonces, obviamente esto va a depender un poco de su contexto. En varias ocasiones esta palabra gué de tierra es contrastada con el mar, en Apocalipsis 7, 1 al 13, en capítulo 10, versículo 2, versículo 10, versículo 8, 13, 11. Entonces, esto sugiere que, por ejemplo, vemos que un ángel en el capítulo 10:2 pone un pie en el mar y el otro pie en la tierra. Entonces, hay este contraste que no necesariamente cuando habla de tierra está hablando de todo el planeta. Entonces, hay que considerar esto cuando vamos a interpretar el libro. También hay que considerar que la palabra mundo, otras palabras también que no siempre, como la palabra oikomenos, que también es usada con frecuencia, no siempre se refiere a todo el planeta, sino que en muchos casos se refiere al planeta, a las partes habitadas, o incluso al Imperio Romano. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2 dice que el censo, el César hizo un censo sobre todo el oikomenos, y que todo el mundo tenía que volver a su casa para ser parte de este censo. Obviamente no estaba hablando de todo el planeta, estaba hablando de todo el Imperio Romano, quizás en ese caso. Entonces, hay muchos casos donde se usa el lenguaje bien global, pero realmente tiene una aplicación mucho más limitada de lo que pensamos a primera vista. Entonces, eso es algo que tenemos que también tener interpretando el libro. Cuando Apocalipsis habla de tribulaciones que caen sobre todo el mundo, podría simplemente estar hablando de algo que está pasando en el Imperio Romano o un enfoque específico en los que habitan en Israel. Entonces es un factor que tenemos que tener en mente. Otro tiene que ver con el tema del significado de la venida de Cristo o la venida del Señor en el libro de Apocalipsis. Más de 12 veces en este libro vemos que Cristo promete venir. Y bueno, de forma casi automática, como evangélicos asociamos la venida de Cristo siempre con su segunda venida al final de la historia. Ahora, todas las perspectivas que vamos a estar estudiando que vamos a mencionar principalmente en cuanto a las diferentes visiones sobre el libro, creen que Cristo va a volver al final de la historia. Hay un grupo o hay algunas personas que no creen en una futura resurrección, no creen en una segunda venida, pero eso ya está fuera del marco del cristianismo. Eso ya es, eso se sale de lo que es el cristianismo históricamente hablando. Entonces, todos creemos, las posiciones que vamos a estar estudiando creen eso. Pero, aún así, eso no, el hecho de que creemos que Cristo sí va a volver, no significa que siempre cuando la Biblia usa el lenguaje de la venida de Dios o la venida de Cristo, eso no significa que siempre está hablando de la segunda venida. Por ejemplo, la Biblia a veces habla de la venida de Cristo en un sentido espiritual. En Juan capítulo 14, versículo 16 al 18, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve,
ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, en este caso, Jesús está prometiendo, pero no está refiriéndose a la segunda venida, sino está refiriéndose a la venida del Espíritu Santo, que Pablo en Romanos 8 habla del Espíritu Santo como el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. Entonces, sinónimo de la presencia de Cristo con su pueblo, aunque obviamente entendemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero la Biblia también usa este tipo de... Entonces, vemos por lo menos en Juan 14, o Juan 14, respondió Jesús, el que mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces vemos que en estos casos está hablando no de su segunda venida, sino de la presencia del Espíritu Santo con el pueblo de Dios. Ahora, en otros casos, se habla de la venida de Dios en relación a su venida en juicio contra las naciones. Esto es muy común cuando vemos los profetas del Antiguo Testamento, porque los profetas reconocen que conflictos políticos y aconteceres políticos realmente son actos soberanos de Dios, ¿cierto? Amós 3:6 dice, si hay un desastre ocurre en la ciudad, ¿acaso no fue el Señor que lo causó finalmente? Y también en el Antiguo Testamento se reconoce que Dios es el que levanta y quita a los reyes. Entonces la mano de Dios está soberanamente sobre la historia. Y cuando una nación es conquistada por otra, como nos enseña Daniel 5, eso es simplemente Dios poniéndolos en la balanza y hallándola a falto. Dios decidiendo que es el día para levantar una nación y hacer caer otra. Entonces finalmente vemos la mano de Dios en estas cosas, en la historia. Y muchas veces Dios utiliza una nación para juzgar a otra. Incluso esa nación en muchos casos ni siquiera sabe que están siendo Dios. De hecho, en Isaías capítulo 10 hay un relato sobre el rey de Asiria. Y el rey de Asiria dice, por mi poder, por mi astucia he logrado todas estas cosas. He podido destruir Samaria y destruir todos estos otros imperios. Pero Dios dice finalmente ahí que el rey de Asiria no es más que un hacha en su mano, que él tiene un propósito con el rey de Asiria y por eso le está dando ese éxito en sus conquistas, pero finalmente también va a juzgar después de todo eso al rey de Asiria por su soberbia, y así fue. Entonces, Dios está trabajando de forma invisible en la historia humana, y solamente a veces estas revelaciones proféticas quitan el velo y muestran en algunos casos qué es lo que Dios está haciendo. Por eso cuando Isaías habla en Isaías 19, versículo 1, dice, oráculo sobre Egipto, el Señor va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Estaba hablando de la venida de Dios a Egipto. Esto no estaba hablando de la segunda venida de Cristo. De hecho, esto era antes de la primera venida de Cristo. Esto estaba hablando de un juicio temporal de Dios contra Egipto. Y justamente este juicio que fue llevado a cabo por el rey de Asiria. Aunque el rey de Asiria con sus ejércitos eran los agentes que Dios estaba usando, era la mano de Dios
finalmente, era el propósito de Dios que se estaba haciendo. Y es por eso que se habla de Dios bajando en juicio. Y eso lo vemos en otras partes en el libro de Génesis, ¿cierto? Dios bajando en Génesis capítulo 11 contra la gente que construye la torre de Babel. Después en capítulo 18, 19, Sodoma y Gomorra. Entonces vemos este lenguaje de la venida de Dios en juicio, incluso cuando a través de sus agentes humanos, es bastante común. Hay otros pasajes que también describen estos juicios políticos y militares en términos de la venida de Dios contra la tierra. Por ejemplo, Miqueas capítulo 1, versículo 3, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Incluso en el libro de Apocalipsis, Jesús habla, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro, si no te hubieras arrepentido. Después a Pérgamo, en capítulo 2, versículo 16, dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sardis, en capítulo 3, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, estas iglesias ya no existen hoy en día. Entonces, claramente, de la segunda venida. En este caso estaba hablando de juicios temporales que iba a juzgar a estas iglesias si no obedecían lo que Jesús estaba comunicando en esta carta. Entonces, este es otro aspecto que tenemos que tener en mente cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y un tercer punto que es muy importante en relación, a este mismo tema, al significado de la venida de Cristo, es que en varias ocasiones Jesús dice que viene pronto. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Después lo mismo en capítulo 22, versículo 7, capítulo 22, versículo 12. Vemos que Jesús repite esto, que viene pronto. Ahora, ¿qué significa? Y esto es muy interesante porque si muchos de los que dicen interpretar la Biblia de manera literal, dejan de interpretarlo literal cuando llegan a esta frase. Si tú puedes convertir a pronto en, no sé, 2000, 3000 años después, ya no estás tomando el lenguaje de la manera clara y literal. Y eso es lo que muchos argumentan, que se refiere a la segunda venida, pero debemos interpretar la palabra pronto de otra manera. Va a ser abrupto o cuando ocurra va a ocurrir rápidamente, pero eso no es lo que significa la palabra. La palabra está diciendo que lo que va a ocurrir en el lenguaje común va a ocurrir dentro de poco tiempo. Ahora, algunos intentan decir, bueno, sí, pero para Dios el tiempo es diferente, ¿cierto? Para Dios pronto puede ser, Dios no está limitado en el tiempo con nosotros, por lo tanto, 1000 años es como un día y un día como 1000 años para el Señor. Así que 2000 años son solo 2 días. Ahora, el problema con ese argumento es que el destinatario no era Dios. Dios estaba enviando la carta a seres humanos. Y para seres humanos, 2000 años no es pronto. 2000 años es mucho tiempo. O sea,
cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, y le dice que lo va a ir a ver pronto, no creo que Timoteo estaba pensando, bueno, posiblemente en 2000 años más va a aparecer Pablo por acá. O lo mismo cuando hice un comentario al hermano Joel Torres, que estaba mencionando que iba a hacer una serie de podcasts sobre la escatología, y dijo, bueno, esto va a empezar pronto, o viene pronto. Y yo le pregunté, pero pronto en el sentido de Apocalipsis, como en 2000 años más, o pronto en el sentido más literal, podríamos decir. Entonces, claramente, el sentido más normal es que se refiere a algo que iba a ocurrir dentro de poco tiempo. Obviamente eso no fue la segunda venida, porque no ocurrió la segunda venida dentro de poco tiempo a lo que fue escrito. Por lo tanto, es mucho más probable que el enfoque principal no era la segunda, sino un juicio temporal que iba a ocurrir dentro de poco tiempo. Y hay otros pasajes también en el Nuevo Testamento que apuntan a esto. Bueno, y los que estuvieron en el estudio, vimos que ahí dice, esta generación no pasará, el versículo 34, hasta que todo esto acontezca. Entonces hay esta expectativa de un juicio, de algo pronto que iba a ocurrir dentro de esa generación. Otro lugar, por ejemplo, Mateo 16, 28, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Otra vez la venida de Jesús mencionada. Ahora, también ahí algunos intentan reinterpretar esta generación. Pero el sentido normal de esa frase, esta generación, cuando leemos Mateo y todo el Nuevo Testamento, siempre se refiere a los presentes. No se refiere a una generación futura en ese sentido. También otros pasajes como Mateo 10, 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces aquí Jesús dice que no van a alcanzar a recorrer todas las ciudades de Israel antes que ocurre esto que él llama la venida del Hijo del Hombre. Santiago dice, la venida del Señor está cerca, el juez está en la puerta. Entonces, es muy probable que mucho de esto tiene que ver con el juicio temporal que ocurrió dentro de esa generación, antes de que todos habían muerto, ¿cierto? Cumpliendo Mateo 24 y Mateo 16. Y ese juicio cerró la posibilidad de seguir evangelizando las ciudades de Jerusalén. Hablar más en eso cuando veamos el libro, pero eso es algo que debemos conocer. ¿A qué se refiere en estos casos? Ahora vamos a pasar al próximo elemento como distintivo de Apocalipsis, que es este tema del milenio. Y el milenio es mencionado solamente, explícitamente en el capítulo 20 de Apocalipsis. Es el único pasaje que menciona un reinado de Cristo con sus santos por 1000 años. Y vale la pena mencionar que este capítulo históricamente ha sido uno de las más controversiales en cuanto a su... no ha sido el tema del rapto, no ha sido ni tribulación, sino este punto del milenio ha sido el campo de batalla para muchas personas en este tema de la escatología.
la mayoría cree, hoy en día, ¿cierto? Cree que esto se refiere a un tiempo futuro donde el Mesías estará reinando sobre la tierra. Pero sin embargo, este punto nunca ha sido estrictamente definida por la Iglesia. Las confesiones históricas mencionan la segunda venida de Cristo, pero no necesariamente mencionan el milenio como de manera dogmática en cuanto a lo que debemos creer. Sí debemos creer en la segunda venida de Cristo y en la resurrección de los muertos. Eso está en lo de los está en básicamente todas las confesiones cristianas, en todos sus ramos, o sea, incluso si vamos a incluir a los católicos romanos, a los ortodoxos, o sea, todos creen en la resurrección de los muertos y todos creen en la segunda venida de Cristo. Pero en cuanto a los otros detalles, no ha sido establecido tan rígidamente. Básicamente, hay dos, podríamos decir, principales, y voy a explicar un poco más de esto. Hay la perspectiva premilenialista y la perspectiva postmilenial. O postmilenarismo, premilenarismo también es otra manera de decir lo mismo. Entonces, el premilenialismo o el quialismo es la primera que vamos a estar considerando. Y vemos que los premileniales ven este futuro milenio de capítulo 20 como algo futuro, donde algo que se va a iniciar con la segunda venida de Cristo, donde Cristo estará físicamente reinando en la tierra por 1000 años. En esta perspectiva será un tiempo de paz mundial y justicia debido al reinado de Cristo físicamente en la tierra. Ahora, también hay que entender que esto es algo en esta visión impuesto de manera drástica, podríamos decir, porque Cristo vuelve y destruye a sus enemigos y empieza este periodo de milenio de manera abrupta. Y bueno, en ese milenio hay creyentes e incluso algunos no creyentes sobreviven y están ahí durante ese periodo. Al final, Satanás es liberado brevemente y guía una rebelión contra Jesús antes del juicio final. Ahora, podemos entender que hay dos variedades principalmente de premilenialismo. Uno es la variedad histórica, premilenialismo histórico, y el otro es la variante dispensacionalista. Ahora, más adelante vamos a explicar este tema del dispensacionalismo en más detalle, pero por el momento vale la pena destacar que las diferencias principales que vemos en esto. Primero voy a mostrarle una gráfica acá del premilenialismo en general. Esto sería como empieza con la cruz, la era de la iglesia, un futuro tiempo de gran tribulación, y ahí la segunda venida. Después de la segunda venida, el milenio, y después de ese periodo, el juicio final y la nueva creación. Y como mencioné, tenemos premilenarismo histórico y dispensacional. Ahora, algunos distintivos del dispensacionalismo, precisamente en relación a este tema de la escatología, es que el dispensacionalismo pone un gran énfasis en la idea de que en Israel étnico es una parte importante del plan de Dios en cuanto a la escatología.
Y de hecho, gran parte del sistema y de la gran tribulación y todo esto, y el reino milenial incluso, gira en torno a Israel. Creen que incluso los judíos van a estar reinando con Cristo sobre la tierra, y por lo menos van a ser, como Dwight Pentecost y otros, creen que los judíos van a ser los principales, por así, van a estar por sobre los otros en ese reino milenario. Entonces eso es un distintivo del dispensacionalismo. Y otro es esta idea del rapto, el rapto secreto o simplemente el rapto de la iglesia, que ocurre, la mayoría de ellos creen, 7 años antes de la segunda venida. Entonces, durante este periodo antes de que inicie este periodo de gran tribulación, la mayoría piensa que ahí ocurre, aunque hoy en día, obviamente hay diferencias dentro de todas estas perspectivas. Hay algunos que creen que el rapto va a ser a mitad de la tribulación, pero la mayoría es un rapto pretribulacional. Creen que antes de estos años la iglesia va a ser llevada al cielo, va a ser raptada, una venida secreta de Jesús, antes de su segunda venida, 7 años después, y para que ahí Dios pueda volver a tratar con Israel y cumplir sus promesas a Israel. Entonces, estos son algunos elementos que diferencian el premilenialismo histórico con el premilenialismo dispensacionalista, que en este caso es el más popular y común hoy en día. Y los premileniales, prácticamente todos son futuristas. Vamos a explicar eso después, en la próxima clase. Y como ya mencioné, la mayoría hoy en día son premileniales. De hecho, estuve viendo una encuesta que se le hizo a pastores hace poco. Y si no mal recuerdo, creo que el 60% casi eran premilenialistas. Entonces es una postura muy común hasta el día de hoy. Y la gran mayoría es de esta opinión. Otra perspectiva es la perspectiva postmilenial. Entonces, vemos que en este caso el postmilenialismo, y aquí podemos ver el contraste entre el pre y el postmilenialismo. El premilenialismo cree que Jesús vendrá antes del milenio. El postmilenialismo cree que Jesús vendrá después del milenio. Un pequeño paréntesis solamente, hay algo de confusión en cuanto a cómo escribir esto del postmilenialismo. Algunos, y yo en esta gráfica también, lo escriben postmilenarismo o postmilenialismo con ST, y otros solamente POS. Haciendo el hecho interesante porque estaba viendo este libro, él tendrá el dominio, y en la portada está escrito postmilenialismo, y en la primera página de introducción dice postmilenialismo. Y bueno, no es un punto muy importante, pero en inglés cuando se usa esto del post, se escribe P-O-S-T, y es por eso que así se escribe en inglés. Pero en español, por lo que he visto, es POS solamente. Por ejemplo, si alguien dice posgrado, no dicen postgrado o algo. Entonces, yo creo que se debería escribir postmilenialismo, solo un muy pequeño detalle. Pero en esta gráfica, que era un poco más antiguo, lo tenía escrito así. Muy bien, volvamos a realmente es importante. Entonces, el postmilenialismo, la idea de que Jesús va a venir al final de este milenio, se divide también
en dos categorías, podríamos decir. En otras palabras, la era de la iglesia es igual al milenio, principalmente. Entonces, vemos que perdón, aquí tengo la secuencia. En esta visión está la cruz, está el milenio, y después del milenio, la segunda venida, juicio final, nueva creación. Todos los postmileniales están de acuerdo con eso. Ahora, hay dos variedades también ahí. Y esto puede ser un poco confuso porque hay la gente que llamamos postmilenialistas y hay amilenialistas. El amilenialismo es una subcategoría, es una variante del postmilenialismo, porque el amilenialismo también cree que Jesús va a volver postmilenio, después del milenio. Entonces, bueno, y el término amilenialismo, el A significa sin, ¿cierto? Entonces, de manera más literal se refiere a que no milenio. Realmente el milenio no es... generalmente todo esto fueron inventados estos términos en contraste con el premilenialismo o el quialismo, que es el término más antiguo que se ocupa en referencia al premilenialismo. Entonces, el amilenialismo no ve este tema del milenio como algo literal, sino como un tiempo largo e indefinido. Y como ya mencioné, corresponde al tiempo entre la cruz y la segunda venida. Entonces, la atadura de Satanás ocurrió en la cruz, al principio del capítulo 20. Los santos están reinando en este tiempo presente. Satanás es soltado en un periodo final, brevemente, y fuego viene del cielo y consume a los enemigos de Dios en la segunda venida de Cristo. Ahora, esta, podríamos decir, el amilenialismo, probablemente es la postura más común, ¿cierto?, entre reformados. Entonces, hoy en día, por lo menos. Y hay mucho, en realidad es interesante porque muchos se están interesando por el tema de la escatología y están escuchando estos términos en muchos casos por primera vez, de amilenialismo, postmilenialismo, y porque sin duda la perspectiva premilenial ha sido bastante dominante en el mundo evangélico en Latinoamérica. Entonces, aún así, estos prefijos, estos nombres de post, pre y amil no son tan útiles, porque la mayoría de estas posturas tienen poco que ver con el capítulo 20 de Apocalipsis. Cuando empezamos a hablar más en profundidad de estos temas, no estamos todo el rato hablando del capítulo 20. Entonces, es un poco desafortunado que estas posturas están todas nombradas en relación al milenio. Es el lenguaje convencional que se usa y por eso es importante entenderlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el amilenialismo y lo que la mayoría llama postmilenialismo hoy en día? Bueno, en cuanto a esta gráfica que vemos aquí, no hay generalmente tanta diferencia. Algunos postmileniales más antiguos veían el milenio como un periodo, una era dorada antes de la segunda venida de Cristo, y como algo que todavía no ha iniciado, que va a iniciar en el futuro. Pero hoy en día la mayoría simplemente tiene la misma perspectiva que los amileniales, que el milenio es algo que está actualmente aconteciendo. Pero aún
aún en ese caso, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué son postmileniales? Porque creen que al final de ese milenio habrá una era dorada, habrá un tiempo en el futuro donde de gran bendición para la iglesia, donde la iglesia será exitosa en el proyecto, en la misión que Cristo le encomendó cuando los llamó a ir y discipular a las naciones. El postmilenial cree que las naciones serán discipuladas y que eso se va a cumplir a través de la predicación de la palabra, por medio de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Y cuando eso ocurra, cuando las naciones mayoritariamente se entreguen a Cristo, habrá un tiempo extendido, una era dorada, donde el cristianismo será el principio principal o dominante en el mundo. Cuando Cristo vuelva, volverá una iglesia que habrá evangelizado al mundo y todas las naciones, y la mayoría de las personas estarán bajo el señorío de Cristo. Por otro lado, el amilenialismo y el premilenialismo, los dos no tienen esa visión optimista del futuro de la iglesia. De hecho, ven de manera bastante, podríamos decir, pesimista lo que va a pasar en la historia humana. Obviamente todos somos optimistas como cristianos en el sentido de que todos creemos que Cristo volverá y cuando Cristo vuelva va a ser glorioso. Estamos todos de acuerdo en eso. Pero no todos los cristianos son optimistas en relación a la historia humana y al éxito de la iglesia en la historia. Y en cuanto a la batalla entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Muchos cristianos amileniales, premileniales, creen que finalmente es Satanás que será victorioso en esta era y Cristo va a volver a arreglar eso básicamente. Pero la iglesia de Cristo no será victoriosa finalmente. Quizás puede tener éxito aislado por aquí, por allá, quizás va a tener momentos buenos, pero finalmente Satanás y el reino de Satanás será victoriosa en la historia antes de que Cristo vuelva. Y solo con la venida de Cristo eso va a cambiar. Entonces, cuando hablo de que estas otras posturas son pesimistas, no estoy intentando decir que de cierta manera son personas que, no sé, son personas que andan tristes por la vida o algo así. Simplemente estoy diciendo que finalmente la única postura donde la iglesia sale vencedora en la historia es la postura postmilenial y las otras posturas la iglesia no es victoriosa hasta que y a menos que Cristo vuelva. Así que eso es una diferencia bastante importante. Ahora, si los que siguen este canal ya saben que esa es ciertas objeciones que algunos tienen a la visión postmilenial. Y estas son algunos ejemplos. Es interesante porque ahora muchos están hablando más de la escatología, pero cuando las primeras veces que estuve haciendo esta clase era buscar en Google postmilenial, no aparecía casi nada. Y las pocas referencias que habían eran dejaban mucho que desear, podríamos decir. Pero aún así vamos a considerar algunos malentendidos comunes que muchas personas hasta el día de hoy creen en relación al postmilenialismo. Por ejemplo, un blogger, o no me acuerdo, un artículo que leí una vez decía, se puede decir que en relación al postmilenialismo comenzó en el siglo de las luces y se esconde detrás de la fe en el progreso indefinido de la humanidad.
Y en otras palabras, algunas personas creen que el postmilenialismo es simplemente humanismo. Es simplemente una confianza en la bondad del hombre y que todo va a ser mejor, porque el hombre es bueno y por lo tanto todo tiene que mejorar. Pero el postmilenialismo no cree que la victoria vendrá a través de la evolución humana o la expansión del humanismo. Todo lo contrario, creemos que la predicación del Evangelio y la transformación de corazones individuales llevará a la transformación de las naciones. Esto es una obra del Espíritu Santo, es una obra de Dios, no es una confianza en fuerzas humanas. Ahora, junto con esa acusación, como ya mencioné, a veces creen que tenemos una visión demasiado optimista en cuanto a la depravidad del hombre. Y es interesante porque casi todos los artículos que he leído dicen lo mismo. Es como si los postmilenialistas son bastante optimistas en cuanto a lo que va a pasar. El hombre es malo, por lo tanto, suena bonito, pero están equivocados. Como si la depravidad total es un término que nunca habría escuchado. Es irónico porque la mayoría de los postmileniales también son calvinistas y creen en la depravidad total. Pero aquí voy a citar solamente a Greg Bansen, hablando de este punto, esta caricatura que a veces se hace de la perspectiva postmilenial. Y él dice, a veces escucho personas decir, bueno, no puedo ser postmilenial porque no creo que el hombre es bueno. Déjame ser claro, como calvinista no creo que el hombre es bueno, sino totalmente depravado. La Biblia dice que el hombre está muerto espiritualmente, no tiene esperanza. Él debe nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Eso no tiene nada que ver con ser postmilenial. Si Dios puede salvar a un pecador muerto y sin esperanza, entonces puede salvar a 2, o a 4, o a 10. De hecho, si Él quiere, puede salvar a 100 o a 1000. El salvar a miles de millones no es un problema para Él si eso es lo que decide. Finalmente, esto no está basado en el hombre, está basado en lo que Dios quiere hacer. Dios puede hacer lo que quiera. ¿Hay algo demasiado difícil para Jehová? Recuerden esa pregunta del libro de Génesis. Claro que no. Si Dios decide hacerlo, se puede hacer. No somos postmileniales porque tenemos una visión elevada de la naturaleza humana. De hecho, tenemos una perspectiva muy baja de la naturaleza humana, pero una visión elevada de la soberanía de Dios. Porque Dios es soberano, Él puede resucitar a los muertos a vida espiritual. Entonces, es muy importante entender que esta postura no está basada en alguna confianza en el hombre o en la bondad del hombre o la bondad de la humanidad. Todo lo contrario. Está basada en la confianza en la soberanía de Dios y que Dios puede hacer lo que quiere. Y si Dios quiere salvar a la gran mayoría de la humanidad, lo va a hacer. Y no le va a pedir consejo a ustedes ni a mí, finalmente. Dios puede hacer lo que quiere, Él es el soberano. Entonces, lo que pensamos que es la realidad del mundo no tiene nada que ver con el hecho de que Dios pueda cumplir sus promesas. Cuando cierto, Bansen hace la referencia a la historia de Sara, cuando los ángeles vienen a decir que Abraham iba a tener un hijo y Sara se ríe. Sara se ríe porque eso es improbable, son muy viejos. ¿Cómo Dios les va a dar un hijo? No están siendo realistas, no están viviendo en el mundo real. Y eso... yo me pregunto muchas veces, porque esto no es algo que he escuchado 1, 2 o 3 veces. Muchos hermanos, cuando escuchan sobre la postura postmilenial, están como Sara, se están riendo porque dicen eso no va a pasar, eso es improbable.
Ahora, yo no tengo problema si tienen un desacuerdo. Mira, yo creo que la Escritura enseña que esto no va a ser así. Pero simplemente guiándose por lo que sus ojos ven, no me parece la mejor manera de determinar si Dios va a ser fiel a sus promesas o no. Entonces eso es un punto importante. El posmilenialismo no se basa en el humanismo o en una confianza en la bondad del hombre, sino una confianza en la soberanía de Dios y su fidelidad a sus promesas. Otra objeción, y esta no es tan común, pero alguien la hizo. Alguien dijo que el posmilenialismo es la enseñanza histórica de la Iglesia Católica Romana. Ahora, este tipo de comentarios finalmente no tiene mucho mérito. Número uno, porque bueno, es debatible si es el posmilenialismo, amilenialismo, en cuanto a la tradición católica romana, cuál ha sido el mayor énfasis ahí. Pero, sin embargo, el hecho de que la Iglesia Católica Romana enseñe algo no lo hace ni correcto ni incorrecto. La Iglesia Católica Romana enseña la doctrina de la Trinidad. No por eso la doctrina de la Trinidad está errada. Entonces esa pregunta no merece mucho más respuesta que eso. Pero esta última es un poco más importante. Todos los escritos de los primeros discípulos, el siglo I y II, así como la misma Biblia, son de corte premilenial. Es decir, que habrá un reino literal que durará 1000 años y que comenzará justo con la venida de Cristo en gloria en esta tierra. Entonces la afirmación de muchos premileniaristas es que su postura es la postura histórica, que todos los padres de esta opinión. Y esto vamos a considerarlo un poco más históricamente. En cuanto a la historia de interpretación de este tema del milenio. Para empezar, debemos reconocer que no tenemos realmente comentarios completos en los primeros 2 siglos de la Iglesia. Aparte bueno, realmente en los primeros 300 años. El primero más completo que tenemos es el de Victorino de Petovio en el 303 después de Cristo. Y sí, Victorino toma una perspectiva, parece ser premilenialista. Y después tenemos comentarios, no comentarios completos, sino interpretaciones específicas de personas como Melito de Sardis en el II siglo, Ireneo, Hipólito de Roma en el III siglo, que solo tenemos fragmentos de estos comentarios de Apocalipsis y ellos parecen también ser de esta perspectiva premilenial. Y también algunas citas breves de Papeo tenemos, que también lo pone en el campo premilenarista, Justino Mártir, Tertuliano. Ahora, el problema no es con decir que gran parte de los padres de la Iglesia eran premileniales, eso lo reconocemos. Pero el problema está con decir que todos, que era la visión exclusiva de la Iglesia en los primeros 200 años. Para empezar, no tenemos acceso a gran parte de lo que ellos vieron y lo que cristianos escribieron en esos primeros siglos. Entonces es posible que habían otras perspectivas, pero los comentarios no sobrevivieron. Ahora, eso es más que una mera especulación, porque hay un comentario importante de uno de los padres de la Iglesia, que era Justino Mártir, y que él era premilenialista, pero mira lo que dice en su diálogo con Trifón. Dice, no soy un tipo tan miserable, Trifón, para decir una cosa y pensar otra. Ya admití formalmente que yo junto a otros somos de esta opinión, hablando del premilenialismo.
Y creo que eso ocurrirá, como ya sabes. Pero por otro lado, te señalé que muchos de los que pertenecen a la fe pura y piadosa y son cristianos verdaderos tienen otra perspectiva. Entonces, en su diálogo con este judío Trifón, Justino Mártir dice, sí, yo creo que habrá un futuro milenio donde Cristo reinará en la tierra, pero hay otras opiniones. Y fíjense que dice que son cristianos de la fe pura y piadosa. Entonces no está diciendo, mira, existen unos herejes por ahí que creen, que no aceptan el, sino que los considera hermanos en la fe. Y eso nos da a entender que el premilenialismo no era la única postura en esos tiempos. Ahora, posterior a eso, especialmente empezando con Agustín, Agustín rechazó el quialismo, rechazó esta visión premilenial y realmente Agustín su interpretación fue de mucha influencia en la iglesia. De hecho, Keith Matheson, en su libro Postmilenialismo, él menciona a Agustín y dice, Agustín ofrece dos opciones en la interpretación de los 1000 años. Sugiere que puede estar hablando del sexto milenio de la historia humana, que es seguido por un eterno, o puede ser lenguaje figurativo que representa toda la era presente entre las dos venidas de Cristo. El rechazo de Agustín hacia el premilenialismo y su interpretación figurativa de Apocalipsis fue una influencia importante y estableció el parámetro exegético para el amilenialismo y el postmilenialismo. Jaroslav Pelikan señala que la interpretación de Agustín estableció el estándar de la exégesis católica en el occidente por los próximos 1000 años. Entonces, Agustín fue una figura en relación a la interpretación. Y bueno, muchos dicen, bueno, y Agustín era amilenialista. Para empezar, el término amilenialista es bastante moderno, es algo que surge en el siglo XIX y sin duda podríamos decir que Agustín en muchos sentidos era un proto-amilenialista, tenía ciertos aspectos del amilenialismo en su teología, pero también tenía aspectos postmileniales. Y yo creo personalmente que la postura más razonable es entender que estas tres posturas, amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo, han existido por lo menos en formas bien sencillas o sus elementos esenciales han estado presentes a través de toda la era de la Iglesia y ha sido un tema de debate. Parte del problema es este tema de que algunos intentan interpretar el postmilenialismo como solamente refiriéndose a la postura que habrá un futuro milenio. Pero como ya mencioné, no todos los postmileniales interpretan capítulo 20 de esa manera. Algunos ven la era presente como el milenio y simplemente tienen una visión optimista de lo que va a ocurrir al final de ese periodo. Por lo tanto, no es tan sencillo y de hecho es un poco un anacronismo como intentar forzar esta postura hacia el pasado y decir que este era milenial, incluso postmilenial, porque todos estos tuvieron un mayor desarrollo posteriormente en el siglo XVII, XVIII, XIX, y fue cuando realmente estas cosas empezaron a ser temas más importantes en la teología, podríamos bueno, siempre fueron temas importantes, pero a definirse como lo conocemos hoy día, podríamos. Incluso Atanasio, a fines del tercer siglo y cuarto siglo, conoció
como el que defendió la fe ortodoxa en el concilio de Nicea en contra del hereje Ario, que negaba la deidad de Cristo. Atanasio tenía una visión bastante optimista de lo que estaba pasando en ese momento, de que los dioses de los griegos, los dioses paganos estaban siendo gradualmente destruidos y la luz del Evangelio estaba penetrando la oscuridad. Entonces, vemos elementos de posmilenialismo incluso en esos tiempos. Entonces, esos son básicamente obviamente, la mayoría lo divide de esta manera. Dicen que hay tres posturas: amilenialismo, posmilenialismo y premilenialismo, pero también podríamos dividir que hay pre y posmilenialismo, y el amilenialismo es una variante ahí, y el premilenialismo tiene la variante histórica y dispensacional. Entonces realmente no importa cómo lo quieras definir. En lo personal, incluso el tema del de la perspectiva postmilenial, a mí me gusta definirlo más como optimismo histórico, porque creo que encasilla mejor los elementos más fundamentales de esa perspectiva, que no está basado tanto en cómo interpretar un montón de pasajes específicos, sino está basado más en esta en cuanto al éxito del Evangelio en el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Muy bien, hemos llegado al fin de la segunda parte de la introducción al libro de Apocalipsis. Entonces, Milton Virial pregunta si existe la posibilidad de contar con apuntes sobre la materia que se está hecho, apuntes, pero voy a tengo tiempo de revisar algunas citas o puntos. Hacer el PowerPoint, no sé si alguien está interesado de la información. Cristian Sepúlveda, escuché tus audios en la página web sobre Apocalipsis, pero con tus videos siempre se aprende. Excelente, Cristian. Sí, como mencioné antes, yo di estas clases hace 2 años, entonces gran parte del material es lo mismo de lo que compartí en esas clases, pero no todo, porque obviamente en el proceso de preparar para estas clases hay ciertos detalles. Entonces hay algunos elementos nuevos quizás en algunos. Sí, Atanasio, más conocido como el patrono del postmilenialismo, Chilton. Sí, es verdad, Atanasio realmente tenía una perspectiva bastante optimista, y Kenneth Gentry en su libro Él tendrá el dominio tiene varias citas de Atanasio y algunos otros que tenían sin duda elementos de postmilenialismo en su forma de pensar. Muy bien, el viernes vamos a las 9:30 ahí día. Voy a terminar con la introducción al libro. Probablemente también vamos a empezar a interpretar el libro. En cuanto a esto, solo nos queda hablar de las 4 perspectivas sobre Apocalipsis. Y voy a definir eso después. Tiene más que ver con la interpretación específica del libro, mientras este tema de post y pre que abarca más la escatología en general. Pero el viernes vamos a definir eso y ahí vamos a continuar y
el libro. Así que muchas gracias a todos los que están siguiendo esta transmisión. Si tienen algo en los comentarios y ahí al principio quizá de la próxima clase podemos hablar de eso. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima.